Hola, seguimos conociendo y aprendiendo del interesante mundo de los arácnidos. Ahora es el turno de los pseudoescorpiones o falsos escorpiones. Pero si te preguntas cómo diferenciamos un pseudoescorpión de un escorpión y por qué son tan importantes, acompáñanos en nuestro webinar Artrópodos en la Ciencia, donde tendremos como invitada a la investigadora Catalina Romero. Mi nombre es Yesenia Morales y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. De nuevo, gracias entonces por la invitación. Y hoy los quiero invitar entonces a todos a que me acompañen a descubrir un mundo que a mí me apasiona mucho. Y es este mundo, el mundo de los falsos escorpiones y verdaderos genitales, conociendo unos pequeños desconocidos. Antes de continuar, debo decir que la presentación está pensada para un público amplio. La idea es poder dar a conocer pequeños detalles de este grupo y me gustaría empezar con algo, y es que hace unos días en Twitter alguien preguntó cuál es su invertebrado favorito, y pues obviamente yo tenía que responder que mi invertebrado favorito son los pseudoescorpiones. Son organismos mágicos fascinantes. Y alguien más dijo, pensaba que los pseudoescorpiones no eran tan chéveres como los escorpiones porque no tienen veneno, pero parece que sí. La persona se tomó el trabajo de buscar y encontró que parece que sí. Entonces, hoy quiero invitarlos a que conmigo vamos a responder algunas preguntas que pueden ser preguntas muy comunes que posiblemente personas que quizás no sean biólogos, incluso los biólogos e incluso aracnólogos pueden no saber. Primera pregunta entonces. Bueno, este es un pseudoescorpión. ¿Por qué se llaman pseudoescorpiones? Porque ustedes ven, entonces tienen unos pedipalpos modificados en forma de quelas, como los escorpiones, pero carecen de esa parte trasera o lopistosoma del abdomen del escorpión. Entonces, por esta similitud se les llama pseudoescorpiones o falsos escorpiones. Sin embargo, no son parientes muy cercanos de los escorpiones, están en el mismo grupo de los arácnidos, pero no son parientes muy cercanos. Particularidades morfológicas que tenemos que tener en cuenta. Primero, las quelas. Las quelas tienen pelos sensoriales y esos pelos sensoriales se llaman tricobotrias y es su principal órgano sensorial. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este pseudoescorpión tiene solamente manchas ocelares que posiblemente no le permitirán identificar luz o sombra, pero hay pseudoescorpiones que sí los tienen ojos que les permiten detectar variaciones en luz y sombra. Pero entonces estas tricobotrias son las que les van a servir como sensores. Otra particularidad, no todos los pseudoescorpiones, pero sí la gran mayoría tienen glándulas de veneno, y las glándulas de veneno van a salir en estos dientes que ustedes ven acá en esta fotografía. Estos dientes ingresan son la salida del ducto de veneno y son los dientes y con este veneno van a inmovilizar las presas y muchas veces se van a defender. Sin embargo, por su tamaño, ustedes pueden ver la barra de escala, dice que este pseudoescorpión no mide más de 2 milímetros, no son para nada peligrosos para nosotros los seres humanos. Y además, en los quelíceros tienen salidas de las glándulas de seda. Ellos tienen seda y las glándulas desembocan en la parte superior en una estructura que se llama la gálea. La seda sale por esa gálea y varias estructuras acompañando el quelícero, como lo son setas, como estas que ustedes ven aquí. No sé si están viendo mi cursor, voy a cambiarlo, pero si de pronto no. Como estas setas que ustedes ven aquí, van a ser aditamentos que van a ayudar a tejer la seda, incluyendo lamelas que son internas en el quelícero. Ustedes pueden ver, estos organismos son muy pequeños.
Oh, Dios. Y dentro de la clase arácnida, que son todos sus familiares, en esta gráfica están en esas cajitas las, digamos, la cantidad de especies que tiene cada uno de los órdenes. Y sin los ácaros, aquí no estoy incluyendo los ácaros, me perdona la profesora Diana, que no incluyo los ácaros aquí, pero sin los ácaros, ahora las arañas son obviamente la gran diversidad que tiene el grupo. Luego siguen los opiliones, de los cuales nos hablaron ayer, y posteriormente siguen los pseudoescorpiones con alrededor de 3.600 especies. Dato aquí, los pseudoescorpiones, el número de especies que tienen, igualan a la cantidad del número de especies de escorpiones, solífugos, esquizómidos, ricinúlidos, palpígrados, amblipígidos y uropígidos, los otros parientes cercanos de ellos. Entonces, he oído muchas veces incluso aracnólogos refiriéndose a pseudoescorpiones como un orden menor, pero en realidad no lo son, porque de hecho es un orden mesodiverso que pues, tiene 3.600 especies. Solamente porque son pequeños no significa que sean un orden menor. ¿En dónde viven? Empecemos con las preguntas. Viven en una infinidad de ecosistemas. Básicamente donde ustedes quieran pueden encontrar un pseudoescorpión. Se han encontrado pseudoescorpiones en las raíces de gramíneas en sabanas, en ambientes ribereños. Aquí en el páramo hemos encontrado en frailejones, en ambientes costeros, en las cuevas hay una gran diversidad de pseudoescorpiones, muchas especies que son troglobias. Registros altísimos como en los Himalaya, donde hay pseudoescorpiones reportados hasta 5.000 metros, y ambientes inundables como los bosques amazónicos. En realidad se pueden encontrar donde ustedes quieran, incluso en los jardines de muchas casas. ¿Y cómo encontrarlos? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es un trabajo de afinar el ojo muy grande, y es que entonces uno tiene que ponerse, así como está Fabián García en esta foto, agacharse y estar muchas horas ahí si va en campo, o por ejemplo aquí como estoy yo, haciendo revisión de hojarasca, ciernes hojarasca, miras, pero puedes encontrarlos en hojarasca, en musgo, también cerniendo musgo hemos encontrado muy pequeños, en troncos, bajo rocas, en el guano de los murciélagos, en librerías, porque también se pueden encontrar en Inglaterra, por ejemplo, la gente reporta muchos pseudoescorpiones en los libros, en las librerías, porque se alimentan de las plagas de los libros, en gatos, en ratones, en insectos, porque se pegan de muchas cosas, ahorita vamos a verlo. Pero entonces miramos un organismo tan pequeño como que debe medir unos 2 milímetros, y pues entonces tenemos que empezar a buscar pistas para identificarlos. Y una de las pistas para identificarlos es identificar el movimiento. Los pseudoescorpiones tienen un movimiento muy particular. Y por favor no vayan a hacer esto nunca. Fue un video que encontré en internet. Los pseudoescorpiones, su órgano sensorial son los pedipalpos. Entonces ellos tienen que ponerlo siempre delante de ellos para identificar qué es lo que pues su mundo, esa es su realidad. Y en este video ustedes ven cómo ellos entonces, por dejar siempre los pedipalpos adelante para poder sentir, entonces ellos siempre caminan, cuando se encuentran un obstáculo, caminan hacia atrás. Este es un video la verdad me parece que torturaron a estos pobres chiquitos, por favor no vayan a hacer esto, es muy terrible verlos así, como tan desesperados porque no entienden qué es lo que está pasando. Seguramente la tinta perciben elementos en la tinta que les molestan, pero así es como caminan y así es como los identificamos en campo. Y entonces llegamos a esto que es cómo se transportan. Estos organismos tan pequeñitos, ustedes piensen en que cómo hacen para moverse. Hay especies que tienen una distribución muy amplia. ¿Cómo hacen? Pues una de las cosas que ellos tienen es este comportamiento que se llama foresis, que es un comportamiento en el cual ellos, como muchos ácaros, lo que hacen es agarrarse de otros, de artrópodos, como por ejemplo este díptero, estos cerambícidos, incluso de aves, como les conté, de ratones, de gatos, para poder transportarse. Los utilizan solamente como medio de transporte. Ahí ellos no están poniéndole veneno al otro organismo ni nada, solamente los utilizan como medio de transporte. Y hay un chiste que yo siempre hago, y es los insectos se gastan mucha energía desarrollando alas, pero miren, ¿para qué desarrollar alas si puedes colgarte algo más?
no tienes que botar mucha energía. Otra pregunta, ¿viven solos o acompañados? Pues muchas especies viven solitarias, como algunos, como este que ustedes ven aquí, es un ciarínido muy abundante aquí en cualquier cerro cerca de Bogotá, donde vivo, pues se puede encontrar un ciarínido, pero hay otras especies que viven en comunidad, que tienen solape generacional, que cumplen con algunas de las características para la sociabilidad del género Paratemnoides. E incluso trabajos realizados por el doctor Everton Tiso Pedroso en Brasil y sus colaboradores han encontrado que hay división de labores en estas especies. Entonces tenemos hembras que se encargan de la parte reproductiva, las hembras no reproductivas ayudan a los machos con la cacería y a mantener un poco el orden a la colonia, y las ninfas o juveniles se encargan de hacer mantenimiento de la colonia, de remover la basura interna, de sacar incluso del tejido de cámaras de muda, porque pues la seda, además de servirles como, como protección cuando están mudando, también les sirve para su crianza. ¿Cómo se alimentan? Pues ellos son cazadores y en estas especies que les cuento que viven en comunidad se ha encontrado que tienen caza cooperativa. ¿Cómo lo hacen? Entonces, básicamente, se aprovechan, por ejemplo, de oquedades tipo de esta altura y empiezan entre todos a aquelar al individuo, de a pocos a inyectarle el veneno, y pueden alimentarse de presas que son 8 veces su tamaño. Es increíble. Luis Fernando García y colaboradores han reportado esto, que primero se alimentan de presas de 8 veces su tamaño y además que las hormigas son sus preferidas. Este es un trabajo que salió este año sobre hormigas, e incluso en esta especie, que es una especie de otra familia, que no es social, es que lo damos, entran a las colonias, sacan las larvas y se alimentan de ellas. Al parecer las hormigas les gustan muchísimo. ¿Cuál es su papel en el ecosistema? Bueno, primero, pensemos en que ellos son cazadores, son grandes cazadores, pero en la escala muy pequeñita, ¿sí? Estamos hablando de la mesofauna, de la fauna que realmente nosotros normalmente caminamos sobre ella y no nos damos cuenta. En ese nivel, ellos son excelentes controladores de la cadena, para mantener el equilibrio de la cadena trófica, pero además, con todo esto que estamos viendo del declive de las abejas, es algo muy, muy particular y muy bonito. Desde principios del siglo XX se reportó que habían pseudoescorpiones en colonias de abejas, no solo de Apis mellifera, sino de melíponas. Y entonces en Sudáfrica y en Nueva Zelanda empezaron a hacer cultivos de pseudoescorpiones para ayudar con el problema de la varroasis. La varroasis, ayer veíamos, el varroa es un ácaro que pone otra presión encima sobre las abejas, más amenazadas, más presionadas y todo no puede estar. Entonces hay un ácaro que les da una enfermedad y los escorpiones al parecer son muy buenos controlando eso. Ya lo saben en Sudáfrica, ya lo saben en Nueva Zelanda, ya están haciendo cultivos de pseudoescorpiones. Ojalá pudiéramos hacer algo aquí. Así. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo nacen y cómo crecen? Entonces, tejen cámaras de cría. Aquí, como ustedes ven, es una hembra que tiene sus huevos allí. Aquí también es una hembra que tiene sus huevos aquí. También trabajos del doctor Everton Tiso Pedroso. Y también tejen mudas para cuando van a mudar. Ellos tienen 3 estadios juveniles y cada vez que mudan tienen que protegerse. Entonces, tejen sus cámaras. Y hay un comportamiento muy particular que se llama la matrifagia, y es en estos pseudoescorpiones que son comunales. Cuando no hay muchos recursos, lo que hace la madre es salir de la cámara de cría y se queda inmóvil esperando a que sus ninfas, las hijas, los hijos, la depreden. También reportado por el doctor Everton y Clever del Claro. Este comportamiento de la matrifagia no es único en los pseudoescorpiones, en realidad hay varias especies de arañas que también lo presentan. ¿Cómo se reproducen? Muchos de los pseudoescorpiones
los pseudoescorpiones tienen una transferencia del esperma indirecta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un mediador entre el esperma, entre el macho y la hembra. En este caso es un espermatóforo. Muchas especies lo que hacen entonces es una danza de cortejo en la cual el macho coge a la hembra, como pasa en escorpiones, y empiezan a hacer diferentes movimientos y una vez el macho ha depositado la bolsa de esperma, agarra a la hembra para que ella la tome. ¿Listo? Estos videos son de un trabajo de Rocío Palenpietri y colaboradores que salió publicado el año pasado sobre el comportamiento reproductivo en el pseudoescorpión lustroquermes argentinos. Entonces ustedes ven como, por ejemplo, ahí están haciendo una danza. Estos comportamientos son muy largos, realmente se toman mucho tiempo, pero la idea es que entonces ellos están haciendo su danza y cuando llega el momento que están preparados, el macho está depositando ahí su espermatóforo, la bolita de esperma, y ahí, cuando una vez lo deposita, entonces va a coger a la hembra para que la hembra lo tome. Entonces, los espermatóforos tienen diferentes formas. Pueden ser así muy simples como una bolita de la cual se libera una vez la hembra la coge, pero pueden ser muy complejos como esto. Y entonces aquí empezamos a hablar de algo muy interesante, y es que los genitales en general, los genitales en el reino animal son una estructura muy variable, los genitales masculinos, como vemos por ejemplo en estos edagos de unos escarabajos, o como veíamos más temprano en la charla de Eliana Buenaventura con los falos de las moscas. Estos organismos tienen una transferencia espermática directa, es decir, que la hembra y el macho se encuentran y el macho penetra a la hembra. Pero en los pseudoescorpiones esto no pasa así. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Será que los genitales sí están jugando un papel aquí en este, digamos, que en el cual podemos averiguar la presión de selección sexual? Y pues resulta que si quisiéramos mirar eso, pues tendríamos que mirar solamente el espermatóforo porque es la estructura que tiene penetración en la hembra, pero resulta que Jacqueline Hertold descubrió que el espermatóforo se moldea en los genitales y al parecer los genitales son un molde exacto del espermatóforo. Entonces, con todo esto, pues entonces ahí es donde entraba yo a mirar, entonces, ¿qué pasa con los genitales? Pues entonces nos pusimos a mirar genitales masculinos en todos estos bichos y primero nos dimos cuenta que pues tenían una disposición. Estos genitales son internos, o sea, nadie se pone a extraer genitales en pseudoescorpiones, solamente lo que se hace es dibujar lo que se ve a través del tegumento aclarado, pero entonces lo que hicimos fue sacar los genitales y nos dimos cuenta que eran estructuras muy complejas, y lo que nos dimos cuenta entonces es que esto está rodeado de las glándulas, musculatura y todo esto que está dentro del bicho, pero entonces tenemos los testículos rodeando esta parte que son tejido blando, que conectan con que es un canal eyaculador, y el canal eyaculador va a tomar el esperma y va a fabricar todo entonces en esta parte de aquí que es el atrio del canal eyaculador. Realmente son mecanismos que me encantaría poder estudiar, pero pues me baso solamente en lo que me pueden dar, los datos morfológicos que me pueden dar los bichos, y entonces empiezo a explorar esa diversidad y me sorprendo porque realmente veo una diversidad de formas muy increíble. Veo canales eyaculadores largos y anchos, unos que son largos, rectos, largos y doblados en vista lateral, otros cortos, pero también doblados. Y en esa diversidad entonces podemos ver reflejar lo que es selección sexual actuando. Entonces el siguiente paso es mirar cómo ha evolucionado esto. Esta es la parte en la que estoy trabajando en este momento, pero quiero que se queden con esta imagen de esta diversidad de genitales, que esto solamente es una muestra, pero que hay muchos más. Y para cerrar, quiero hablarles un poquito de qué sabemos en Colombia. En Colombia el año pasado pues se han hecho varios trabajos últimamente, pero
En compañía de Fabián García y Eduardo Villarreal publicamos el año pasado el checklist para los pseudoescorpiones de Colombia, registramos 65 especies, los números son muy parejos con países como Venezuela y Ecuador, pero definitivamente Brasil nos gana 173 especies y eso ha sido porque había una tradición de estudio allá. El doctor Volker Manner, un gran aracnólogo, hizo muchos trabajos allí y pues si esta es la diversidad que se conoce de Brasil, imagínense lo que podamos llegar aquí. Casos también pues muy tristes como Panamá, en el que solamente hay 15 especies registradas, en los que tenemos que hacer mucho trabajo allí, también tenemos que seguir haciendo trabajo acá. Encontramos que la región Caribe es la región con el mayor número de registros y esto se debe al aporte de Edwin Bedoya, que desde 2014 ha venido trabajando en este grupo. Pero también hemos identificado que hay problemas con la identificación a nivel de especie porque se basa en diferencias de tamaños y es como decir que yo porque soy más chiquita que, no sé, mi profesor, entonces soy una diferente especie. Entonces también trabajamos con análisis multivariados para poder encontrar qué diferencias podrían haber dentro de las especies y realmente nos dimos cuenta que no es muy confiable eso de los tamaños y las proporciones. ¿Qué nos falta? Nos falta explorar mucho más territorio en Colombia, no solamente en los vacíos del mapa, que son evidentes como en todos los grupos, sino también en nuestros alrededores. Aquí en Bogotá, en los cerros de Bogotá también he encontrado especies que no han sido descritas, entonces realmente tenemos que ponernos ahí el trabajo de explorar el territorio. Las relaciones de parentesco por debajo del nivel de familia. No les mostré aquí algo muy elaborado, pero es básicamente las relaciones de parentesco entre muchas de las especies aún no se sabe nada y es muy importante conocerlo para poder tomarlos como base para estudios biogeográficos, por ejemplo. Es muy importante. Estudios sobre su ecología. Aún no sabemos muy bien cómo está el papel en esa cadena trófica entre los consumidores y todo de la mesofauna. De la mesofauna. Realmente necesitamos entenderlo. Y como potenciales controladores, pues el tema de ellos como controladores de varroa es algo muy interesante. Sería muy bueno que empezáramos a explorarlo aquí en Colombia. Bueno, y pues eso fue todo. Les agradezco a Daniela, a Alejandro por contactarme, a todos el grupo de Gamún, al Instituto de Ciencias Naturales que ha sido mi casa durante tantos años, mi director Carlos Sarmiento y mi exdirector y amigo Eduardo Flores, Fabián, Artur, a Rocío y a Alejandra Ceballos por los videos, por colaborarme mucho, al doctor Mark Harvey, que ha sido mi coasesor durante los últimos años, mis amigos del laboratorio, ustedes por su atención, MinCiencias por la financiación. Y pues, por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen ganas de trabajar con el grupo, aquí yo tengo los brazos abiertos para recibir a todo el que quiera. Se los agradezco mucho. Surgieron preguntas durante el video, déjalas en la caja de comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like, compártelo con tus amigos, síguenos en redes sociales y nos veremos en un próximo video.